Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Agradecida de Dios en esta tarde por la grata oportunidad que me da de poder entrar en sus hogares y así compartir su bendita y gloriosa palabra. En esta tarde, con un tema, esperando que sea del gusto de ustedes y que edifique sus vidas por sobre todas las cosas. Puede que la armadura que tienes esté desgastada o que algún dardo te haya hecho daño, pero eso no impedirá que sigas siendo el guerrero de Dios. Dios te llamó a conquistar y no ser conquistado. Tú debes luchar por conquistar todas las áreas de tu vida con la ayuda poderosa del Señor. Fuiste llamado con un propósito específico y el enemigo sabe muy bien eso. Él sabe que eres un arma poderosa en las manos de Dios, que hace temblar las tinieblas del mar, y por ello tratará por todos los medios de imponer temor sobre tu vida, de sembrar la incertidumbre, incredulidad y de dudas, mas tú debes tener claro que eso no podrá detenerte. Porque Dios, que es el general de los ejércitos, nunca ha perdido una guerra. Y si Él es quien te dirige, no hay ejército de tinieblas que pueda detenerte o derrotarte. Para hoy, el tema guerreros de fe. Así como tú estás oyendo esa alabanza de Nancy López, guerreros de fe, aquí en esta tarde estamos aquí demostrándote que no importa las dificultades, tú eres un guerrero de fe. Un guerrero que Dios está preparando en medio de todo lo que pueda acontecer para ponerte en mejores lugares. Y así lo podemos ver en la historia de David. En 1 Samuel, capítulo 17, del 23 al 26, el capítulo entero tú lo puedes leer, pero yo me voy a basar solamente en estos 3 versículos. Aquí vemos a un joven que primero es preparado en el campo de su padre, criando y cuidando las ovejas. Se hizo o lo hicieron pastor de ovejas, y él defendía aquellas ovejas de lobos, de osos y toda clase de animales salvajes que venían con intenciones de destruir aquellas ovejitas mansas. Y él, con amor y por respeto a su padre, que le había dado el compromiso de que él cuidase de esas ovejas, él luchaba con todo y con todos, con el fin de cumplir con el deber que él tenía delante de su padre, con aquel compromiso como pastor de ovejas. Al cabo de un tiempo fue elegido como rey, pero un rey que debía esperar el tiempo en el Señor para poder ocupar ese lugar. Y seguía siendo ese pastor de ovejas. Y un día aparece este gran hombre que aparece en el versículo 23. Mientras que él hablaba con ellos, he aquí que era aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Luego de él estar siendo pastor de ovejas y pastoreando las ovejas de su padre, un día el padre ya sabía que había guerra, porque ustedes sabían que en ese tiempo esas guerras eran constantes, y habían 5 hermanos, creo exactamente, que peleaban en la guerra. El padre le ha dicho a David: toma, llévamele esto a tus hermanos y ve a ver cómo están ellos. Y vemos cómo Dios, a través del Padre, lo envía a él, a aquel lugar, para que él pueda ir dándose cuenta cuál es la posición que él va a tener que tomar como el futuro rey, al ser sustituido
al rey Saúl. Y vemos el versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia porque estaban llenos de temor. Había en aquel campamento de Israel un gran temor porque aquel hombre era grandísimo. Nadie quería luchar contra él porque le tenían un gran temor. Porque el temor de ellos estaba por encima de la convicción que ellos deberían de tener al Dios que ellos le servían. Pero si nos damos un poquito de historia, sabemos que este pueblo, junto al rey del entonces, había menguado en sus deberes como hijos de Dios y en el cumplimiento del precepto divino de cumplir lo que Dios había prometido que iba a hacer con ellos, que lo iba a cuidar. Pero para eso había que tener una vida consagrada a Dios. Y el rey Saúl no estaba cumpliendo con nada de ellos. Entonces vemos el versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le va a enriquecer con grandes riquezas. Y más todavía le dará a su hija y eximirá a su familia de todos los tributos. Simplemente te van a hacer rico. Porque si te quitan los tributos, te van a dar muchos bienes y te van a dar la hija del rey. Ya tú eres como parte del reinado. Entonces eso iba a ser aquel que luchara contra aquel paladín y venciera. Ahora bien, con todos esos atributos monetarios, nadie quería ir, porque nadie quería perder su vida. Porque hasta donde se podía visualizar, todo aquel que iba a aquella guerra iba a perder la vida con aquel paladín, con una estatura de 7 metros, un gigante. En el 26 dice de la manera siguiente: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre? Como diciendo, ¿qué le van a regalar? ¿Qué le van a dar al hombre que hiciere todo esto? Y yo quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién? Oigan bien, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí vamos a hacer un acto. David está declarando, confirmando que ellos son el escuadrón del pueblo de Israel. Entonces, si David reconoce eso, ¿dónde está el rey para que lo confirme? ¿Y dónde están esos hombres que son del ejército de Dios que están huyendo a un hombre? Aquí vemos el guerrero de fe, que es David. David dice: yo iré. Yo voy a ir y voy a defender y le voy a demostrar a este que con los hijos de Dios nadie se mete. David estaba tranquilo en su campo, cuidando las ovejas de su padre. Y por nada estaba pensando en lo que pudiera estar sucediendo o pasando con sus hermanos o con el reinado. Dios en su soberanía, que lo sabe todo, puso en el corazón del padre el saber de sus hermanos o de sus hijos. Llegó allí para oír qué pasaba en ese lugar. Quizás si el padre de David no lo hubiera enviado a ese lugar, él hubiera seguido siendo un simple pastor de ovejas y nunca hubiera despertado ese instinto de guerrero que tuvo en ese momento. Como les dije anteriormente, su padre, instigado por saber cómo estaban sus hijos, manda a David. Pero si nos damos cuenta que hay intrínsecamente una directriz de parte de Dios, porque ahí iba a empezar la preparación, el crecimiento, el desarrollo del David que Dios estaba buscando y que necesitaba que él mismo se diera cuenta que en él estaba. Si él se hubiera quedado allí, jamás o no
porque ya ha sido escogido. El tiempo iba a llegar. Pero mientras no pasara esto, David no iba a saber para qué él era capaz. Así como David tuvo su Goliat para demostrarse a sí mismo en el Señor, porque no en nuestras fuerzas, sino en las del Señor, ¿quiénes somos? Así como David tuvo su Goliat para despertar para despertar ese instinto guerrero, el Señor te está diciendo, abre tus oídos y escucha que tu pueblo está oprimido y perdiéndose en medio del engaño y la mentira, y que Satanás les pone para engañarlos y separarlos de la voluntad de Dios. Vuelvo y releo el contenido. Así como David tuvo su Goliat para despertar su instinto guerrero, el Señor te está diciendo a ti, abre tus oídos, abre tus ojos y escucha que tu pueblo está oprimido y perdiéndose en medio del engaño y la mentira que Satanás les pone para engañarlos y separarlos de la voluntad de Dios. Hoy en día hay muchos creyentes que están dejando de creer en Dios por situaciones diversas y simplemente no saben por qué decir, simplemente no entiendo el por qué, ya no le creo. Ya no le creo como le creía antes. Y así sucesivamente. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo para despertar en ellos el deseo de seguir guerreando, no importando cuál sea la situación? ¿Cuál es la postura tuya y mía para seguir batallando con aquellos que han perdido las fuerzas y seguir hacia adelante? Este guerrero David viene de ser un pastor y se pone en la brecha y le dice a ese, tú vienes con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová, del gran yo soy. En ese nombre yo te voy a destruir. Y él se reía, porque como era un muchacho y ellos, ninguno de los verdaderos hombres que estaban detrás mirando la situación, todos estaban asustados. Este hombrecito de la nada sale y le dice, a ti yo te digo que hoy tú vas a morir, porque hoy yo te voy a decapitar. Y él se reía porque él decía, ¿por qué me mandan este muchachito? ¿Qué es esto? Pero él no sabía que ese muchachito tenía la grandeza de la convicción de que Dios estaba con él y en el nombre de Jesús él iba a exterminar a ese incircunciso que estaba avergonzando al ejército de Jehová. David oyó lo que el pueblo estaba pasando por humillación debido a Goliat y tomó una decisión de tomar su lugar en el campo de batalla. Lo primero que tienes que hacer al sentirte oprimido por el enemigo es despojarte de tu antigua vestimenta y ponerte la vestimenta del guerrero, como David. En 1 Samuel 17, 34 y 35 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Le está dando pauta, le está dando su currículo. Mira, rey Saúl, tú dices que yo no puedo ir a derrotar a aquel incircunciso. Yo soy pastor de ovejas de mi padre. Y cuando estoy en el campo cuidando las ovejas de mi padre, viene todo tipo de salvaje animal. Y yo
lo he matado, lo he degollado, porque he podido en el nombre de Jesús. Y aquí lo vemos diciéndole todo esto. Yo he podido en el nombre de Jesús hacer todo aquello porque he confiado y creo que Él tiene poder sobre mí y me guarda y me protege. Y me llama y me dices que yo puedo. Y a ti te lo está diciendo hoy también. Quítate esa vestidura antigua y revístete de la vestidura de Jesucristo, porque tú eres un guerrero de fe. David se despojó de su vestidura de pastor de ovejas y se tomó el lugar del guerrero que Dios estaba buscando y preparando para que fuera aquel rey que había sido escogido y que en un momento determinado iba a ocupar su lugar. Es más, comparó lo que hacía como cosa mayor a la que enfrentaría al gigante filisteo. David le dice al rey: mire, las cosas que yo hacía con los osos es mayor que la que yo voy a hacer con este filisteo. Este filisteo incircunciso no es nada. Usted verá que cuando yo lo mate traeré la cabeza. Estoy parafraseando. Y aquí podemos ver ese guerrero dispuesto a ir a luchar y a poner en alto el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a ti el Señor te está diciendo: levántate, cámbiate las vestimentas, ponte la ropa del guerrero y sal a guerrear, porque tú eres ese guerrero de fe que Dios tiene y que confía y cree. Muchas veces hemos tropezado y hemos caído en nuestra vida y hemos sentido que todo se ha acabado, que todo ha terminado, que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidades para ti ni para mí. Puede que la guerra en tu mente esté queriéndote destruir por completo y hacer creer que no eres lo suficiente, ni digno, ni capaz de ser un verdadero guerrero. Pero ¿sabes algo? Tú lo eres. Tú eres un guerrero del Dios que avanza, que sigue adelante, que no se detiene, que continúa y que te dice: confía, sigue adelante. Tú naciste para vencer, no para ser vencido. Tú naciste para avanzar, no para retroceder. Tú naciste para derrotar y no para ser derrotado. Porque Dios está contigo y está a tu lado. Él está contigo. ¿Quién podrá contra ti? ¿Quién podrá contra ti si Él dice que Él está a tu lado? Si Él te dice que Él está contigo ahí, en este mismo momento, en esa situación que desconozco, pero que Él sí sabe. Y Él dice: tú eres un guerrero, una guerrera de fe. Levántate y sigue adelante. Hoy quiero que te levantes, que te pongas nuevamente tu armadura, que vayas y pelees sabiendo que Dios está contigo, resplandeciéndote cada momento, que no hay flecha que pueda herirte de muerte. Te puede herir la flecha, pero no te va a herir de muerte. Que no hay espada que pueda robar tus sueños, que no hay enemigo que no pueda detenerte de cumplir los propósitos para los cuales fuiste llamado. Me voy a detener aquí. ¿Cuántas cosas pueden suceder que te pueden apagar el deseo de continuar eso que tú quieres hacer? Y podrán decir cuántas cosas de ti. Pero ¿qué dice el Señor? Avanza. Avanza, que tú puedes. Continúa. Aunque de rodillas, aunque te sangren, aunque la herida te haya chocado en el costado y tu herida no te quiera dar las fuerzas para continuar, tú puedes. Levántate.
tú puedes. El Señor dice que sí, que tú puedes. Y Él te dice que no hay nada que puede impedir que tú avances. El enemigo va a buscar todo lo que él puede encontrar para demostrarte que tú no tienes las posibilidades. Pero así mismo Dios te va a demostrar todas las puertas que Él te ha abierto para que tú veas que sí se puede. El enemigo te la querrá ver como cerrada, te la enseñará como que no se pueden abrir. Pero avanza, no te detengas. Él está contigo y Él es el jefe de los jefes. Ve y demuéstrale al enemigo en quién tú confías y bajo qué bandera tú peleas. Jehová Nisi es tu representante y el enemigo temblará al darse cuenta que tus convicciones están más fuertes que nunca. Porque un detalle es indispensable tomar en cuenta. Esta mente se llena de dudas, de incertidumbre, de confusiones que nosotros le damos cabida. Porque le damos la oportunidad que el enemigo pose y haga un nido en nuestras cabezas. Pero sacúdete, sacúdete. Puesto, dice el Señor, yo te he dado nuevas fuerzas. Yo estoy contigo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Sigue. Más alto que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestro pensamiento, avanza. No te detenga. ¿Hay dificultad en el camino? Quítalas. En el nombre de Jesús, quítalas. Y avanza, porque tú puedes. Como son más altos, dice el Señor, sus caminos que los nuestros. Continuemos adelante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Isaías 55, 9 y 10. Así el Señor te dice. Hay una muralla, Señor, mira qué gigante es. Mis brazos no tienen fuerza para moverla. ¿Cómo dijo David? A ese incircunciso. Yo he matado leones, he derribado osos, cuando han venido a querer robarse y robarse las ovejitas de mi padre. Ese incircunciso no es nada para lo que yo he hecho anteriormente. Entonces, ahora mismo, ¿qué tú estás viviendo? Ahora mismo, ¿cuál es tu prueba? Ahora mismo, ¿cuál es tu gigante? El Señor dice que Él es nuestro guerrero. Y que como guerrero Él no ha ministrado la fuerza y el poder que Él tiene. Para poder vencer hay que armarse de esa armadura que Él te ha dado. Que es esa fe de ese guerrero o esa guerrera que va a coger su espada y va a cortar cabezas y va a romper piernas y va a romper brazos sin tocar, porque en el nombre de Jesús van a ser derribados. Van a ser derribados porque el Creador del cielo va a pelear nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra defensa es Él. Nuestro escudo es Él. Él es nuestro Jehová Nisi. Nuestro Jehová Rafa. Nuestro Dios Todopoderoso. Él es el Dios Sabaón. Si en Él tú crees, si en Él tú confías,
si en Él tú has puesto toda tu esperanza, hoy yo te digo, hoy yo te rectifico. Él es hoy, mañana y siempre nuestro guerrero. Y si Él es nuestro guerrero, nosotros somos guerreros al lado de Él. Y si Él pelea por nosotros, nosotros pelearemos para Él. Y si aquellos que no conocen, le vamos a llevar el mensaje de verdad, con la verdad de Cristo, con el conocimiento específico, eficaz. Y aquellos que creen y han perdido la esperanza y han perdido las fuerzas, demos las manos y agarrémosle y levantémosle. Seamos sus apoyos para que puedan levantarse. Porque somos guerreros de fe, dispuestos a vencer para que el ejército de Jehová no sea avergonzado. Así que tu hermana y amiga Isabel Pinales, en nuestra revista de Bible Today and Forever, te dice: si eres el guerrero de fe que Dios dice que tú eres, levántate. Levántate. Dios te bendiga.